Hola a todos, espero que se encuentren bien. Le habla su profesor Ricardo Carrión. Hoy vamos a discutir el experimento número 12, el experimento de motor de corriente directa, motores DC. ¿Ok? Vamos a comenzar. Eh, ¿Por qué motores DC? O sea, ¿por qué continuamos utilizando motores DC? Pues vamos a empezar. El primer sistema de potencia en Estados Unidos era DC. Pero en el 1890 el sistema AC reemplazó al DC. Ahora, ¿por qué continúan existiendo motores DC? Pues existen varias razones. Vamos a discutirlas. Los carros, los camiones, aviones, etcétera, ¿verdad? Continúan utilizando sistemas DC. Su excelente control de velocidad para acelerar y desacelerar. ¿Qué quiere decir? Que los motores DC es bien fácil poder controlar la velocidad, tanto para acelerar como para frenar un poco o desacelerar. ¿Ves? Distinto a los motores AC, que típicamente los motores AC, su velocidad depende de su frecuencia, que muchas veces es difícil variarla a menos que tenga un VFD, un variador de frecuencia, pero en motores AC su velocidad va a depender más de la carga mecánica, ¿verdad? Que le conectemos. Aquí los motores DC, independientemente de su carga mecánica, yo puedo fácilmente acelerarlo y desacelerarlo, bien fácil, ¿verdad? Por eso es que se utilizan muchos motores DC a nivel de las industrias, de la farmacéutica, en términos de controles, de procesos, porque podemos controlar la velocidad fácilmente, ¿ves? El 3, que es más o menos con lo mismo, es la regulación de velocidad, ¿verdad? Regulación de velocidad es bien parecido a la regulación de voltaje, ¿verdad? Que ya ustedes discutieron antes en la clase de máquina, ¿verdad? Regulación de velocidad viene siendo el porciento de velocidad, ¿verdad? Vamos a buscarlo, es velocidad sin carga menos velocidad full load entre la velocidad sin carga, ¿verdad? ¿Ok? Aquí está dado en omega, que es velocidad sincrónica, son en radianes entre segundos, ¿verdad? Pero también lo podemos ver como n, que n en velocidad mecánica, ¿verdad? Que es radianes por minuto. Aquí faltó la m, radianes por minuto. Mejor dicho, revoluciones por minuto. Disculpen, revoluciones por minuto, ¿verdad? RPM. ¿Ok? Importante. NL significa no load, sin carga. FL, full load, que es con carga. O sea, cuando estamos sin carga, pues no le tenemos conectado una carga mecánica acoplada a la salida del motor. El motor está corriendo sin ninguna carga mecánica, sin oposición. De por tal razón, su velocidad va a ser más alta, ¿verdad? Full load es con la carga mecánica, ¿verdad? Usted lo puede buscar de dos maneras, ¿verdad? Va- lo puede buscar en radianes entre segundos o revoluciones por minuto, ¿verdad? Esta es la formulita que vamos a estar utilizando en el laboratorio, ¿verdad? Y a mí me gusta utilizarlo más también en la industria, ¿verdad? Porque es más fácil poder medir la velocidad en revoluciones por minuto que en radianes entre segundos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si a ti te dicen que este motor va a una velocidad de 1750 revoluciones por minuto, ¿qué quiere decir? Que él va a dar vueltas 1750 veces en un minuto, ¿verdad? Y uno como que lo puede entender mejor. Pero cuando te dicen, ¿verdad? Que la velocidad del motor está en 180 radianes entre segundos, como que tú te quedas bruto. Y dices, 180 radianes, ¿qué rayo es eso? ¿Verdad? Como que es más difícil entenderlo. Mientras que si la velocidad te la dicen en revoluciones por minuto, oye, como que uno como que le entiende mejor, ¿verdad? Si te dicen que este motor va a 1700 revoluciones, pues uno en la mente dice, contra, 1700 vueltas en un minuto, oye, lo entiendo, ¿verdad? Por tal razón, siempre vamos a mantener, cuando hablamos de velocidad, en revoluciones por minuto, ¿verdad? En RPM, y no en radianes entre segundos, ¿ok? Lo digo pues, para que sepan, lo puedo buscar de las dos maneras, pero yo prefiero esto, ¿ok? Otra razón es por la que seguimos utilizando los motores DC es porque el motor DC produce un mayor torque que los motores AC del mismo tamaño,
¿verdad? Cuando digo del mismo tamaño, de la misma capacidad de horsepower, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que torque significa fuerza, ¿verdad? Torque significa fuerza, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que los motores DC producen más fuerza que cualquier otro motor del mismo tamaño. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo un motor de 10 horsepower AC y tengo un motor de 10 horsepower DC, el motor DC va a tener mucha más fuerza que el AC. Es así, ¿verdad? O sea que cuando yo necesito cargas, ¿verdad? Con alto torque de arranque, que requiere mucha fuerza para moverse, oye, utilizo los motores DC, ¿verdad? Eso es otra razón por la cual seguimos utilizando los motores DC. Vamos a continuar, ¿ok? Seguimos. Hay 5 tipos de motores DC, que son los más comunes. El primero, motor DC con excitación separada. En inglés, Separate Excited DC Motor. B, motor DC en paralelo. En inglés, Shunt DC Motor. C, motor DC con magneto permanente, que en inglés Permanent Magnet DC Motor. Motor DC en serie, Series DC Motor en inglés. Y motor DC compuesto, en inglés Compound DC Motor, ¿verdad? Ahora, esto que tienen asteriscos, que es el motor DC en paralelo, motor DC en serie y motor DC compuesto, son los motores que vamos a discutir en el laboratorio, o sea, que son motores que vamos a discutir aquí en la teoría, ¿ok? Ahora, continuamos. La selección del tipo de motor a utilizar, o sea, utilizo el paralelo o el serie o el compuesto, ¿cuál de los dos puedo utilizar, verdad? Pues la selección del tipo de motor a utilizar está basada en los requerimientos de la escala mecánica que el motor va a mover. O sea, dependiendo de la escala mecánica que yo voy a mover, es el motor que yo voy a utilizar. Quizá el motor de paralelo me funcione mejor para un tipo de escala mecánica, o el serie, o el compuesto, ¿verdad? Para saber eso, tenemos que conocer cómo estos motores operan, ¿verdad? Pero les adelanto, si, por ejemplo, yo quiero que una carga mecánica vaya a una velocidad constante, independientemente si la carga aumenta o disminuye, oye, yo utilizo un motor en paralelo que tiene buena regulación de velocidad. Ahora, si la carga mecánica que yo voy a conectar o acoplar al motor requiere mucha fuerza para moverla al principio, oye, utilizo un motor de en serie que tiene más fuerza al momento de arranque, ¿verdad? ¿Ves? Esto yo estoy diciendo porque ya lo sé, pero obviamente ustedes van a aprender esto a través de esta teoría y del experimento, ¿verdad? Así que quiere decir que la selección del tipo de motor a utilizar está basada en los requerimientos de la carga mecánica, ¿ok? ¿Qué motor va a mover? ¿Ok? Así que vamos a comenzar a describir qué es un motor, ¿verdad? Para empezar a describir qué es un motor, yo voy a empezar a describir lo que es un motor, pero comenzando lo que es un transformador. Antes de empezar, ¿verdad? A discutir lo que es un motor, voy a empezar con un transformador porque hay unas similitudes, ¿ok? ¿Por qué comienzo con el transformador? Porque el transformador ya usted lo vio en las clases pasadas, ¿verdad? En la clase de máquinas, como la que ya han discutido, ¿verdad? Pero vamos a empezar a discutir los motores, empezando con los transformadores para familiarizarnos un poquitito, ¿ok? Así que lo que yo voy a hacer, voy a dividir la página en dos, ¿verdad? Lado izquierdo, lado derecho. En el lado izquierdo vamos a comenzar con transformadores, ¿verdad? Y continuamos y todo el lado izquierdo es transformadores, ¿verdad? O sea que hasta aquí, ya que no tenemos más nada. Y luego que discutamos lo que es un transformador, repasando, vamos para un motor. Y vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿verdad? Todo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, hasta aquí. ¿Ok? Así que vamos a comenzar primero con transformadores. ¿Ok? A finalizar los primeros y luego con motores, ¿verdad? Pues vamos a utilizar el modelo práctico de un transformador, ¿verdad? Modelo de transformador práctico monofásico, ¿ok? No trifásico, monofásico. Pues sabemos que este es el modelo práctico del transformador donde tenemos el primario y el secundario. Claro, primero donde ponemos la fuente, secundario donde ponemos la carga, ¿verdad? Tenemos un voltaje primario, corriente primario, voltaje secundario
y corriente secundaria, y tenemos una potencia de entrada, ¿verdad? Típicamente es S, pero yo también puedo buscarlo en P, que sería potencia de entrada. Para buscar la P, utilizando la S, necesito el power factor, ¿verdad? ¿Ok? Lo mismo la potencia de salida. Sabemos que la potencia de salida va a ser S, ¿verdad? Que es la potencia aparente, pero vamos a cambiarlo a P, ¿verdad? Que viene siendo potencia real, y obviamente necesitamos el power factor, ¿verdad? Porque sabemos que P es igual a S entre el power factor, así que pues vamos a discutirlo. Mejor dicho, P es igual a S entre el power factor, ¿ok? Así que vamos entonces a continuar. Aquí está el primario, aquí está el secundario. ¿Por qué yo utilizo la potencia real? Porque la potencia real es la potencia que produce trabajo. Es la potencia que produce trabajo. Y como es la potencia que produce trabajo, es la que me interesa describir, porque a ti la Autoridad de Energía Eléctrica te cobra, ¿verdad? ¿Ok? Por, por, por la potencia real, ¿verdad? Que es la potencia de que produce trabajo, ¿ok? Así que es importante, ¿ok? Es importante. Así que esto puede ser S, pero me interesa que sea P porque la P es la potencia que produce trabajo, ¿ok? Y obviamente B por I es la S. B por I es la S, lo multiplicamos por el power factor y tenemos la P. Pero yo quiero poner P aquí. Lo mismo aquí, yo cojo voltaje por corriente, lo multiplico, como en monofásico tenemos S. Si tengo el power factor, multiplico por el power factor y tengo la P. Así que, ¿verdad? Pero en esta ocasión me interesa la P, ¿ok? Míralo aquí, ¿ok? Potencia de entrada. Potencia de entrada es B por I por el power factor, ¿ok? Este es S por el power factor, ¿ok? Y potencia de salida es B por I por el power factor, ¿verdad? Lo mismo, si utilizamos watt porque es la potencia que produce trabajo, ¿ok? Ahora, las pérdidas. Las pérdidas es lo que entra que no sale, ¿verdad? ¿Ok? Es la potencia de entrada menos la potencia de salida son las pérdidas. Las pérdidas se quedaron aquí, ¿verdad? Lo que entró, que no cogió la carga, son las pérdidas. ¿No están las pérdidas? Aquí no es tanto esta resistencia, ¿verdad? Y la eficiencia, ¿verdad? La recta de las potencias son las pérdidas y la división, ¿verdad? De las potencias es la, es la N, que viene siendo la eficiencia. ¿Qué tan eficiente es este transformador de coger potencia de entrada y pasarla a la carga, ¿verdad? O sea, que es Pout entre Pin, ¿verdad? Que Pout, este que está aquí, y Pin viene siendo las pérdidas, ¿verdad? Del primario y del secundario del core, ¿verdad? Y obviamente si es Pin, es las pérdidas más la potencia de salida, que viene siendo la potencia de salida, más las pérdidas de la potencia de entrada, ¿ok? Todo estamos repasando, porque acuérdense que toda esta formulita a usted se le discutió en la clase de máquinas. Aquí, como este es un laboratorio, estamos repasando, ¿verdad? Repasando lo que usted aprendió en la clase para entonces implementarlo, ¿verdad? Y ponerlo en práctica en los experimentos, ¿ok? Enfatizando en las pérdidas, enfatizando en las pérdidas, ¿ok? En las pérdidas, ¿ok? Sabemos que P-loss es igual a P1 más P2 más PC, ¿verdad? Todo está en watt. P1 son las pérdidas del embobinado primario, ¿verdad? Este que está aquí, las pérdidas del embobinado primario. P2 son las pérdidas del embobinado secundario, ¿verdad? Por aquí pasa corriente y se calienta la bobina. Es calor que se quedó en el transformador que no pasa a la carga, ¿ok? Y la pérdida del núcleo magnético es la C, PC de core, ¿verdad? Por las corrientes parásitas y histéresis. Es la pérdida en el ramal de excitación, ¿verdad? Enfatizamos todo esto para recordar, ¿verdad? De que el transformador no es ideal. Hay pérdida, ¿verdad? Asociada por simplemente transferir potencia de un lado a otro. O sea, que yo tengo potencia de entrada menos las pérdidas es lo que yo le puedo aplicar a la carga. Ya discutido lo que es transformador, vamos entonces a discutir lo que es un motor, ¿verdad? Ya teniendo una idea, repasando lo que es un transformador. Importante eso. Así es. O sea, que lo próximo que vamos a discutir ahora en el lado derecho, que son los transformadores. Los
transformadores.